lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz, mis queridos hermanos en Cristo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien y que Dios me los bendiga. Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo a un día más de la lectura de la Biblia en un año. Y hoy ya tenemos el día número 85 de nuestra lectura. Gloria a Dios, hermanos. Estamos a 26 de marzo y hoy iniciaremos una nueva lectura. Primeramente, dando gracias a Dios por poder permitirnos leer su palabra y poder compartirla, ya que saben ustedes que hay países en los cuales por leer su santa palabra pueden perder hasta la vida. Y nosotros somos libres para leerla, practicarla, meditarla y sobre todo para estar con nuestro Señor cada día. Bueno, hermanos, soy David, soy miembro de la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, donde pastorean mis pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel, y estoy contento, gozoso y sobre todo muy alegre de poder compartir otro día con ustedes. Y es un privilegio que el Señor me da de poder leer la palabra para ustedes, para mí, edificarnos juntos como hermanos. A mí, hermanos, hoy vamos a leer el primer libro de Samuel, 2 capítulos, que será el capítulo 13 y 14. Pero antes de nada, vamos a hacer una oración al Padre para que el Señor nos guíe en este momento y esté con nosotros y su presencia nos ayude a comprender su santa palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por un día más de vida. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por obrar y gracias por transformarnos cada día en la imagen de Cristo. Y de Cristo hablamos, Padre. Gracias por ese sacrificio en la cruz que nos dio una nueva vida, un nuevo nacimiento y nos trajo al camino correcto, Padre, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y tú, solo por ti, solo porque tú quisiste y solo por gracia, nos salvaste y fuimos escogidos y ahora somos hijos tuyos. Gracias, Padre, por ese gran privilegio de ser hijos tuyos. Sigue transformándonos, sigue guardándonos y sigue edificándonos, Padre. Y en este momento preciso, te pido, Padre, que me uses como herramienta para transmitir tu santa palabra. Sobre todo que tu palabra entre en nuestros corazones. Prepara nuestros corazones y ayúdanos en este momento preciso a estar solamente atentos a tu palabra y que seas tú hablándonos hasta el fondo de nuestro corazón. Gracias, Padre, por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados, que podamos seguir la palabra juntos como hermanos en Cristo. Y ayúdanos a que tu palabra la ponamos en práctica, porque sabemos que tú eres nuestro único Dios, todopoderoso y maravilloso. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos en Cristo. Amén. Bueno, hermanos, como decía, hoy es el día número 85 de nuestra lectura y vamos a leer 2 capítulos maravillosos del primer libro de Samuel, que son los capítulos 13 y 14. Vemos que en el primer libro de Samuel hablaremos de 2 personajes maravillosos que son Saúl y después David. En estos capítulos concretamente vamos a hablar de Saúl. Amén, hermanos. Así que vamos a iniciar la lectura, luego haremos una breve explicación y pondré un pequeño ejemplo o un testimonio mío personal de lo que vamos a leer aquí. Y así nos edificaremos juntos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Leamos. Primer libro de Samuel, capítulo número 13, y lleva como título Guerra contra los filisteos. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3.000 hombres de Israel, de los cuales 2.000 estaban con Saúl en Mixmas y en la región montañosa de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo: «Oigan los hebreos».
Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso. Él esperó 7 días, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: «Traedme el holocausto y las ofrendas de paz». Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: «¿Qué has hecho?». Y Saúl respondió: «Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto». Y Samuel dijo a Saúl: «Has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó». Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibea de Benjamín, y Saúl contó el pueblo que se hallaba con él, como 600 hombres. Y Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaba con ellos estaban situados en Geba de Benjamín, mientras los filisteos acampaban en Micmas. Y salieron los merodeadores del campamento de los filisteos en 3.000 compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Sual, otra compañía se dirigió por el camino de Bet-Jorón, y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Zeboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. El precio era 2 tercios de siclo por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aguijadas. Sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano de Saúl y de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. Primer libro de Samuel, capítulo número 14, y dice así: la victoria de Jonatán en Micmas. Y aconteció que un día Jonatán, hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: «Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado». Pero no se lo hizo saber a su padre. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icadob, hijo de Finés, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba un efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo por un lado y un peñasco agudo por el otro lado. El nombre de uno era Boses y el nombre de otro Sene. Uno de los peñascos se levantaba al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Geba. Y Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: «Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos». Y su escudero le respondió: «Haz todo lo que tengas en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu disposición». Entonces dijo Jonatán: «Mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Pero si dicen: subid a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros». Cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, estos dijeron: «Mirad, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido». Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: «Subid a nosotros y os diremos algo». Y Jonatán dijo a su escudero: «Sube tras de mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel». Entonces Jonatán trepó con manos y pies y tras él su escudero,
Y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su escudero los remataba. La primera matanza que hicieron Jonatán y su escudero fue de unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo estremecimiento en el campamento, en el campo, entre todo el pueblo. Aun la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló. Fue un gran temblor. Y miraron los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín, y aquí que la multitud se dispersaba, yendo en todas direcciones. Y Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad lista ahora y ved quién ha salido entre nosotros. Cuando ellos pasaron lista, he aquí que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los hijos de Israel. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y he aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero, y había una gran confusión. Entonces los hebreos que desde antes estaban con los filisteos y que habían subido con ellos de los alrededores al campamento, aún ellos también se unieron con los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Cuando todos los hombres de Israel que se habían escondido en la región montañosa de Efraín oyeron que los filisteos habían huido, ellos también los persiguieron muy de cerca en la batalla. Así libró el Señor a Israel en aquel día. La batalla se extendió más allá de Betabén. Mas los hombres de Israel estaban en gran aprieto aquel día, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento antes del anochecer, antes que me haya vengado de mis enemigos. Y nadie del pueblo probó alimento. Y todo el pueblo de la tierra entró en el bosque, y había miel en el suelo. Y al entrar el pueblo en el bosque, aquí que la miel fluía, pero nadie se llevó la mano a la boca, porque el pueblo temía del juramento. Pero Jonatán no había oído como su padre, puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca, y brillaron sus ojos. Entonces uno del pueblo le habló y dijo: tu padre puso bajo estricto juramento al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome alimento hoy. Y el pueblo estaba desfallecido. Entonces Jonatán dijo: mi padre ha traído dificultades a esta tierra. Ved ahora cómo brillan mis ojos, porque probé un poco de esta miel. Cuanto más, si el pueblo hubiera comido hoy libremente del despojo que encontraron de sus enemigos, pues hasta ahora la matanza entre los filisteos no ha sido grande. Aquel día, después de herir a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo y tomó ovejas, bueyes y becerros y los mataron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Y avisaron a Saúl diciéndole: he aquí el pueblo está pecando contra el Señor, comiendo carne con la sangre. Y él dijo: habéis obrado pérfidamente, traedme hoy una piedra grande. Y Saúl añadió: dispersaos entre el pueblo y decidles: tráigame cada uno de vosotros su buey o su oveja, matadlos aquí y comed, pero no pequéis contra el Señor comiendo carne con sangre. Y aquella noche todo el pueblo trajo cada cual su buey consigo y los mataron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este fue el primer altar que él edificó al Señor. Entonces Saúl dijo: descendamos contra los filisteos de noche, tomemos despojo de entre ellos y hasta el amanecer, y no dejemos ni uno de ellos. Y ellos dijeron: haz lo que te parezca bien. Entonces el sacerdote dijo: acerquémonos a Dios aquí. Y consultó Saúl a Dios: ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le contestó en aquel día. Y Saúl dijo: acercaos aquí todos vosotros, jefes del pueblo, y averiguad y ved cómo este pecado ha acontecido hoy, porque vive el Señor que libra a Israel, que aunque la culpa esté en mi hijo Jonatán, ciertamente morirá. Pero nadie en todo el pueblo lo respondió. Entonces dijo a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo dijo a Saúl: haz lo que bien te parezca. Saúl entonces dijo al Señor, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y fueron señalados Jonatán y Saúl, pero el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y Jonatán fue señalado. Dijo pues Saúl a Jonatán: cuéntame lo que has hecho. Y Jonatán le respondió y dijo: en verdad probé un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Heme aquí, debo morir. Y dijo Saúl: que Dios me haga esto y aún más, pues ciertamente morirás, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿debe morir Jonatán, el que ha obtenido esta gran liberación en Israel? No sea así. Vive el Señor, que ni un cabello de su cabeza caerá a tierra, porque él ha obrado con Dios en este día. Así el pueblo rescató a Jonatán y no murió. Luego Saúl subió, dejando de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Cuando Saúl asumió
el reinado sobre Israel, luchó contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, a donde quiera que se volvía resultaba vencedor. Obró con valentía derrotando a los amalecitas y libró a Israel de Oromán de las manos de los que le saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y estos eran los nombres de sus dos hijas, el nombre de la mayor Merab y el nombre de la menor Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás, y el nombre del jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía a algún hombre fuerte o valiente, lo unía a su servicio. Amén, hermanos. Poderosa palabra del Señor en el día de hoy. Aquí, como vemos, nos hemos centrado en Saúl, que, como dicen las escrituras, muchos historias, era un hombre recio, fuerte, con un carácter fuerte, y era bueno para ser rey. Pero vemos como en estos capítulos, él obra neciamente. ¿Qué podemos ver en estos dos capítulos? Pues lo primero que podemos ver es las malas decisiones de Saúl. Saúl cogió, como dice, ¿no? Dividió el ejército. Unos cuantos se fueron con él y otros cuantos se fueron con Jonatán. ¿Pero quién decidió eso? Él mismo. Él tomó esa decisión sin consultar con el Señor. Él dijo, me llevo yo estos y con Jonatán se van estos. A la guerra con los filisteos. Venga, vamos adelante. Luego, después de que pasó esto, ¿qué pasa? Luego vemos la impaciencia de Saúl. Saúl no supo esperar al Señor porque Samuel tenía que llegar. Y como tardó un poco más de lo que le dijo, él tomó las riendas. Hizo como hizo los holocaustos, hizo de sacerdote, hizo de rey, hizo de jefe, hizo de todo, cuando a él no le pertenecía eso. Y entonces cuando Samuel le reprende, le dice, como te estás alejando de Dios, como estás haciendo lo que te da la real gana, como estás tomando decisiones a tu antojo, que sepas que el Señor ya no está contigo, el Señor ha elegido a otro para sucederte, que más adelante veremos que es David, que él elige a David, que es el hombre conforme al corazón de Dios, como dice la palabra. Con todas estas decisiones que hacía Saúl, también vemos la desobediencia de Saúl a Dios, vemos la desconfianza de Saúl a Dios. ¿Y qué pasa al final? Vemos las consecuencias, cómo después de coger el ejército, elegir él los que quiere para él, los que quiere para Jonatán, él hacer su plan de batalla. Después de desobedecer al Señor, porque no espera a Samuel y hace los holocaustos. Después de decidir un montón de cosas. Después de hacer lo que le da la gana. Después de que cuando Samuel le dice que Dios se ha alejado de él sigue haciendo a su rollo. Él sigue, como es el rey, hago lo que me da la gana, ¿sabes? Y va haciendo para adelante, va decidiendo cosas a su antojo. Y vemos las consecuencias, que es que al final los filisteos cogen a todos los herreros, son listos, cogen a todos los herreros para que el pueblo de Israel no pueda afilar sus armas. Y los deja sin armas, excepto a Saúl y a Jonatán. Y entonces ya se ven inferiores. Por eso, la idea principal del capítulo 13 es la desobediencia, la desconfianza y la impaciencia, no saber esperar los tiempos que Dios te dice, no saber esperar en Dios, ser impaciente y tomar tus propias decisiones sin consultar con el Señor. Y luego viene el capítulo 14, que allá aparece otro personaje famoso, que es Jonatán, que es el hijo de Saúl. Pero aquí vemos un cambio, como Jonatán ya sí que obedece a Dios. Vemos como él se va, sin que su padre lo sepa, porque él dice, voy a matar a estos filisteos, voy a hacer esto, y si el Señor está en mi favor, me los entregará. Si ellos dicen, subid aquí, es que el Señor me los va a entregar, sabiendo que cuando el Señor estaba con ellos, las guerras las ganaban. Y cuando el Señor no estaba con ellos, ellos perdían. Entonces Jonatán también fue inteligente. Se va, y entonces es una obediencia y una confianza en el Señor. Si me dicen esto, haré esto. Si me dicen esto, lo otro, haré lo otro. Y sabré que el Señor está conmigo o no está conmigo. Él fue fiel al Señor. Luego vemos, después de que Jonatán es fiel al Señor, vemos como el Señor ayuda al pueblo de Israel. Entre los mismos filisteos se están matando entre ellos, es el alboroto que hay. Y Saúl no lo entiende, porque se estaba alejando tanto de Dios que no sabía las cosas de Dios, no se acordaba lo que Dios había hecho con él. Entonces se sorprendía de que ellos se estuvieran matando entre ellos y estaba entregando
a los filisteos a Israel y estaba librando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era el Señor. Cuando el Señor iba con ellos, ganaban las batallas y los ayudaba. Cuando se alejaban de ellos, no los ayudaba. Por eso hay una parte que dice que él le clama al Señor y el Señor no responde, está en silencio, porque se había alejado tanto de Dios que Dios no respondía. Ya había elegido en un futuro a David. Luego también vemos cómo él da una orden y vemos cómo actúa neciamente. Da una orden de que nadie probara nada, nadie comiera nada. Incluso Jonatán le reprende, ¿no? Cuando le preguntan, porque dice que no coman nada y aún así luchaban. Pero qué mejor, si comían sin comer nada, ellos estaban con hambre y aún luchaban, tenían fuerza. Imagínate si le dan de comer, estarían más fuertes, hubieran ganado la batalla antes, hubieran matado más filisteos y hubieran sido los derrotadores ellos, no los derrotados. Entonces se ve cómo actúa neciamente. Y allí, hermanos, discúlpenme, no lo ponen en las escrituras, pero es una opinión personal mía. Ahí Saúl, cuando da esta orden, cuando se cree que es el manda más, cuando se cree que es el super jefazo y aquí mando yo, hace lo que yo diga, ahí creo que se estaba igualando a Dios. Porque Dios manda en todo el universo y él, creo, es una opinión mía personal, que él quería llegar a ser como Dios. Quería ser el mandamás de todo y que todo el mundo lo obedeciera. Y por ahí Saúl iba mal. Luego vemos también cuando dice que Dios, ¿no? Cuando habla, como he dicho antes, no le responde. ¿Por qué Dios, entre comillas, cuando oramos a veces rechaza, no es la palabra exacta, pero por decirlo de alguna manera, rechaza nuestras oraciones? Porque hay pecado. ¿Y cuál es el pecado? Porque Saúl ordenó una cosa y Jonatán no lo cumplió. Ordenó que no comieran y Jonatán comió de la miel. Y ahí se dice que el ofensor o el que hizo el pecado fue Jonatán. Entonces, por eso Dios le dice, no le responde a Saúl. Porque aunque Jonatán no había escuchado la orden de su padre, claro, él comió. Y ahí ya vemos un pecado. Aunque sea una tontería para mucha gente, no, es un pecado. Porque es una orden que viene de Dios. Entonces, ahí es como quebrantar algo, ¿no? Quebrantar una orden. Entonces, hermanos, si tú tienes algún pecado, o estás luchando con algún pecado, o estás mal, hermano, corre a los pies del Señor. No ores como si nada, no sigas tu vida como si nada. Tienes que resolver ese pecado con el Señor, tienes que confesárselo, tienes que arrepentirte, tienes que humillarte a Él y someterte y contarle todo, hermano. Amén. Y bueno, también vemos aquí el mal liderazgo de Saúl. Porque vemos, mientras su liderazgo, todo esto que iba pasando mal. Pero al final te dice que Saúl ganó a los moabitas, ganó a los filisteos, ganó muchas batallas. ¿Por qué? Porque mientras que Dios estaba con Saúl, ganaba batallas. Cuando Saúl se alejaba de Dios y el Señor no estaba con él, no ganaba las batallas. Porque no era Saúl el que ganaba las batallas. Era el Señor Todopoderoso el que ganaba las batallas y daba esas batallas ganadas al pueblo de Israel. Porque si Dios va contigo, ganarás batallas. Pero si Dios no va contigo, no esperes ganar batallas, hermano. Amén. Bueno, y en estos son minutos que quedan, hermano, quiero hacer un pequeño, digamos, un pequeño aporte, una pequeña escenificación, ¿no? De estos dos capítulos. Vemos la obediencia, la desobediencia, la confianza, la desconfianza, vemos las malas decisiones, vemos malos liderazgos, vemos muchas cosas. Pero hermano, voy a leerte 3 frases y luego haré una pequeña explicación y acabaremos. Mira, hermano, primera frase te dice: los que desobedecen los mandamientos de Dios lo hacen neciamente contra sí mismos. Segundo, los pecadores más grandes son los necios más grandes. Así que, hermano, tienes que vivir en santidad para ser sabio y siempre ir al Señor. Y tercero, el pecado es una insensatez. Así que debes mostrar, para cuando muestras obediencia o desobediencia al Señor, estás mostrando lo siguiente: la demostración de nuestra conducta en cosas pequeñas de la vida cotidiana. Según cómo te comportes, la conducta que tengas, estás obedeciendo o desobedeciendo al Señor. Así que, hermanos, no seamos como Saúl, seamos como Jonatán y corramos al Señor. Cualquier decisión que tomes en tu vida, cualquier cosa que necesites, puedes consultarla con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, pero primeramente, corre a Dios, consulta esa decisión con Dios y el Señor te va a poner el camino correcto. Y hermano, no te afanes,
No vayas nervioso, no quieras todo ya, espera en Dios, porque si tú te afanas y haces las cosas a tus necesidades o por emociones, te va a pasar como Saúl, vas a ir mal. Espera en Dios, consulta a Dios, habla con Dios y lleva todo a los pies de Cristo. Y el Señor te pondrá las cosas en el momento oportuno, que Él quiera, cuando Él quiera y donde quiera. En ese momento tienes que decir gloria al Señor, porque si tomo mis decisiones voy mal. En cambio, el Señor nos cuida cada día más. Hermanos, un testimonio rápido. Miren, yo llevo 3 años y medio trabajando en mi empresa. Cuando empecé 6 meses de prueba. Y cuando acabaron los 6 meses estaba muy nervioso. ¿Qué pasó? No obedecí al Señor, no esperé en el Señor y seguí adelante echando currículum, buscando trabajo, llamando arriba, abajo, por todos sitios porque estaba muy afanado, muy nervioso. No corrí a los pies de Cristo, no puse esa decisión al Señor, no puse mi vida en las manos del Señor para su voluntad. ¿Y qué pasó? Cuando tuve paz y cuando fui al Señor y descansé en Él, hermanos, yo terminaba mi contrato el día sábado. El mismo sábado a media mañana me vino el jefe. Me hizo un contrato, hermano, de aproximadamente entre 2 y 3 años. Fecha de inicio, pero no había fecha de fin. Y miren, en noviembre del año pasado, de 2021, firmé un contrato fijo e indefinido en la empresa para trabajar toda mi vida. Así que ese testimonio, hermano, que te sirva para esperar en Dios, para confiar en Dios, para no ir deprisa y para no deprimirte con las cosas de esta vida que son cosas pasajeras. Hermano, mira a Cristo. Mira al cielo y acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. Él se sacrificó por nosotros. Mira a la cruz, hermano. Nada de este mundo es pasajero. No te afanes, no tomes decisiones tontamente. No vayas a lo loco. No sea por emoción, sino que esas decisiones lleva todo a los pies de Cristo, que Cristo se sacrificó por nosotros en esa cruz y pagó con su vida por nuestros pecados. Pagó con sangre por nosotros cuando no lo merecíamos. Y estamos aquí por la gracia de Dios. Así que sé agradecido a Dios, pon tu vida en manos de Dios y siempre todo lo que hagas, consúltalo a Dios. Sea para bueno o sea para malo, cualquier decisión familiar, económica, de trabajo, espiritual, cualquier cosa, corre a los pies de Cristo. Humíllate, ves al Señor y que el Señor te guíe. Y tengan que esperar lo que tengan que esperar, porque cuando Dios obra, es maravilloso, hermanos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias por este día maravilloso, gracias por esta lectura y gracias por poder aprender de tu palabra cada día más. Ayúdanos a no ser necios como Saúl, ayúdanos a no tomar decisiones a lo loco y ayúdanos a obedecerte y a confiar en ti como hizo Jonatán, Padre. Ayúdanos a ser más como Jonatán y poner nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos a saber que tú vas con nosotros y cuando tú vas con nosotros, obras para bien y como aquí dabas victorias, nos vas a dar victorias en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a que nuestra conducta sea sabia en las cosas cotidianas del día a día y que nos humillemos a ti, sabiendo que tú vas delante nuestro cada día, que desde que nos levantemos hasta nos acostemos, desde el primer día, por la mañana, desde la primera hora, pongamos nuestra confianza en ti y hágase tu voluntad en nosotros. Ayúdanos a no ser afanosos, ayúdanos a poner nuestra vida en tus manos, a tener paz y confiar en Cristo. Porque si Cristo murió por nosotros en esa cruz para salvarnos cuando no lo merecíamos, ¿qué menos que merecemos de obedecerte, de confiar y seguir tus mandamientos para ser sabios y necios en esta tierra? Para que en el futuro, cuando muramos, estemos toda la eternidad contigo para gritarte santo, santo, santo y gracias, Padre, por todo lo que has hecho por tu pueblo redimido. Gracias por todo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Cambia sus corazones, transfórmalos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y que esta palabra cuele hondo en sus corazones, Padre. Ayúdanos a meditarlo y a practicarla en nuestras vidas. Que la paz del Señor sea con todos ellos y que tú estés con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí al día 2. Ha sido un gozo, una alegría y como siempre estoy feliz de compartir la palabra con ustedes. Nos vemos en la próxima y recuerden que los amamos en el Señor. De amor, de gracia y perdón.